primer día de la semana, cuando María va al sepulcro y vio quitada la piedra. No está funcionando. Vamos a darle un minuto aquí a los técnicos. Bien, aquí estamos. El primer día de la semana, María Magdalena va al sepulcro y vio quitada la piedra. Corrió y fue a avisarles a los discípulos. Luego que ella le dio aviso a Pedro y a Juan que se habían llevado del sepulcro al Señor, estos salieron corriendo del sepulcro. Veamos los versos del 4 al 7 de este capítulo para ver qué fue lo que sucedió. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó al sepulcro. Es importante aquí ver en ese verso 5 que Juan llegó primero, vio los lienzos puestos allí, pero dice la palabra que él no entró, pero hay un detalle, vio los lienzos puestos allí. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Fíjense, 2 veces menciona este detalle, los lienzos puestos allí. No estaban regados, estaban puestos como si hubiese un cuerpo dentro de ellos antes de eso. Y el verso 7 indica que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en una parte. Vente acá, Wanda, para que pueda ver. Ok, bueno, ahí está. Estaba en un lugar aparte. Aquí hay unos detalles sumamente importantes que analizaremos en breve. Quiero establecer primeramente, que hay una gran diferencia, porque hubo otra resurrección, entre la resurrección de Lázaro, que aparece en Juan 11:44, y la de Jesús. En esa ocasión, Jesús clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Dice el verso 4 que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús entonces le dijo: desatarle. Miren qué diferencia, desatarle. A Jesucristo no hubo quien lo desatara. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Mientras el cuerpo material de Lázaro salió de la tumba con las vendas y su cabeza envuelta en un sudario, el cuerpo material de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas o los lienzos. De la misma forma que su cuerpo fue glorificado cuando entró, pasó por las paredes de una habitación donde estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada. Lo voy a hablar más tarde de eso. Todo indica que Jesús, al resucitar, no estaba sujeto a las leyes de la física y simplemente el cuerpo de Jesús se desmaterializó. Voy a ilustrar brevemente lo que sucedió de acuerdo a distintas fuentes que estuve buscando y detalles sobre esos 2 versos que son importantes del capítulo 20, el 6 y el 7. Primero, dice el verso 6 que los lienzos estaban puestos. Los lienzos estaban puestos. El de Pedro. Eso, ok. Estaban puestos, no estaban tirados ni estaban regados por el piso. Juan utiliza el término griego que aparece en el original, la palabra keimana, para especificar que los lienzos en el sepulcro estaban sumamente tendidos, aplanados o alisados. Esa palabra se usa cuando, por ejemplo, en el cuerpo humano,
usted tiene una inflamación, usted se da un golpe, un hematoma, se inflama. Cuando se desinflama, ya sea por tiempo, por medicación, ahí está esa palabra queimana, se deshincha, se deshincha. Por lo tanto, esa palabra, cuando lo vamos a aplicar al texto bíblico, habría que interpretarla en el sentido de que los lienzos que una vez estuvieron abultados, ¿por qué? Por contener dentro de ellos el cadáver de Cristo, fueron encontrados por el apóstol deshinchados o desinflados. Y esto lo quiero explicar. Ya yo había hecho esto aquí, pero quiero hacerlo de nuevo en una clase dominical, porque hay un principio en educación que se llama método global, donde cuando usted va a enseñar algo, usted va de lo concreto a lo abstracto. O sea, cuando uno ve unas cosas y las experimenta, después las puede abstraer y meterlas en su mente. Estos son los lienzos. Aquí está el cuerpo de Jesús. Este es el sudario. Lo que está diciendo ahí, que los lienzos que una vez estuvieron abultados por contener dentro de ellos el cadáver de Cristo, fueron encontrados desinflados, vacíos. Cuando el cuerpo sale, esto es lo que vio Pedro, que es lo que ustedes pueden ver ahí en la ilustración. Vamos ahora, el verso 7, todavía es más importante. Dice que el pañuelo o sudario sobre la cabeza de Jesús no se encontraba puesto. El sudario no se encontraba sobre la cabeza de Jesús, sino que estaba puesto con los lienzos. O sea, si aquí estaba, si esta era la cabeza y estaba envuelto el sudario y este era el cuerpo, cuando se desmaterializó, se debieran estar las dos cosas, tanto el sudario como los lienzos, y no estaba así. Dice bien, bien específico. Ese sudario no se encontraba con los lienzos, sino que estaba enrollado, otros dicen doblado, otras versiones envuelto, plegado, en un lugar aparte, como lo vemos ahí. Importante, dice que este sudario estaba enrollado en ese lugar aparte. ¿Cómo llegó el sudario? ¿Cómo llegó ese sudario a ese lugar? Alguien tenía que estar ahí. Entonces, ¿y quién es que estaba ahí? Pues Jesucristo. Fíjense que habla de que cuando él sale afuera y detalla, dice, en algunos versos está enrollado o está doblado y está en otro lugar. Si resucitó aquí, si se desmaterializó aquí, ¿cómo esto vaya? A ver, no hay ninguna meditación trascendental ni nada que pase ahí. Simplemente él lo movió, él era el que estaba allí. Ese detalle es bien importante. ¿Por qué? Porque es un suceso que sucede dentro del sepulcro. Bien, hay no está en la Biblia, ¿verdad? Y yo busqué informe, pero es como una tradición judía que cuando se está en la mesa, los judíos, usted está comiendo, pero si usted tiene que salir para algún asunto, se supone que usted doble la servilleta y la deja ahí, y usted sale. Cuando el anfitrión viene, lo encuentra doblado así, indica, él viene otra vez. Él viene otra vez. Si simplemente la persona se lavó la boca, se la limpió y la dejó tirada, cuando viene el anfitrión o el mozo, dice, ese no viene más. Pero, como digo, no está en la Biblia, pero algunos académicos dicen que al estar doblado, según esa tradición, y verlo así, indica que Cristo viene otra vez. ¿Verdad? Estuvo bonito. No le puedo decir que es bíblico, pero podría tener una semejanza, ¿verdad? Miren, nadie se robó ese cuerpo. Todo quedó en orden. Si el cuerpo de Jesucristo hubiese sido robado, los ladrones no habrían perdido tiempo para desenrollarlo. No perdían tiempo. Pero si aún lo hubiesen hecho, que los robaban, los lienzos en lo que se lo quitaban hubiesen quedado regados, esparcidos por el sepulcro, y usted no ve eso como cuando Pedro lo está viendo, los lienzos. Ajá. Eso es lo que se encontró ahí.
Si se hubiese eso robado, eso no estaba ahí puestecito. Simplemente, como digo, el cuerpo se desmaterializó y todo quedó ahí. Si se hubiesen robado, habría un desorden ahí. Por eso, entonces, vemos más adelante, en los versos más adelante, que señala que cuando llegó la noche de ese mismo día de la resurrección, el primero de la semana, dice este verso que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. ¿Cómo entró? ¿Cómo Jesús entró si estaban las puertas cerradas? Bueno, pensar a uno. Y Tomás no estaba en esa ocasión. Pero 8 días después, que es lo bueno, o sea, si uno no cree esto, pues se repite de nuevo. 8 días después, estaban todos reunidos y en este caso está Tomás. Y otra vez, y especifica el verso 26, que estando las puertas cerradas, apareció Jesús en medio de ellos. Vuelvo a pregunto, ¿cómo entró? El cuerpo de Jesús no estaba sujeto a las leyes de la física. Yo no puedo salir corriendo por ahí a atravesar el porque me voy a dar un cantazo en la frente, ¿verdad? Pero en este caso es un cuerpo glorificado. Además, Jesús aprovechó la situación para darle una enseñanza a Tomás y le dijo, Tomás, ¿creíste porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí se estaba refiriendo a todos los justos del Viejo Testamento, o sea, los profetas, toda esta gente. Miraban, como dice la palabra, Abraham iba caminando a una ciudad que sabía que era celestial. De hecho, Abraham nunca entró en sí a la tierra prometida, simplemente pasó por ella como un peregrino y extranjero. Y estas personas creyeron sin ver. Nosotros realmente estamos retados a creer todo lo que está en la palabra. Quiero decir también que hubo muchos testigos de la resurrección de Jesús, además de los discípulos y las mujeres. Ahora, hay un versículo que siempre me ha impactado a mí y está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 16. Dice Pablo que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Saben lo que es eso? Wow, a la misma vez. Y especifica ese detalle, los detalles, como dice el pastor, hay que verlo. Muchos de estos aún vivían en el tiempo que Pablo escribió esta epístola. Todavía. Este hecho es sumamente impactante porque la resurrección de Jesucristo estaba siendo atestiguada por testigos, valga la redundancia, atestiguada por testigos, que vivían aún 22 años después del acontecimiento de la resurrección. ¿Por qué esto es así? Porque Pablo escribió la carta a los Corintios en el año 55 después de Cristo. Jesús resucitó en el 33, por lo tanto, aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, 22 años después de la resurrección. Y todavía, en ese momento, todavía se hablaba de ese gran milagro. Posiblemente las personas dirían, yo lo vi, yo estaba allí, yo lo vi, ese me pareció, y el otro, a mí también, yo estaba a 2 millas de allá y me pareció, y yo también, a la misma vez. Eso, detalle que a veces uno dice, caramba, qué tremendo. Bien, ahora vamos a entrar entonces a nuestra lección de hoy, la historia de Cristo resucitado que se apareció junto al mar de Galilea. Vamos a considerar en el capítulo 21 del 1 al 14. Quise traer bien esto porque es que uno sigue leyendo el milagro más grande que ha surgido en la historia cristiana es la resurrección. Pablo dice, si Cristo nos resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe, ¿verdad? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Por eso es que cuando uno ve esos detalles, dice, realmente resucitó. Esto de el sudario, los lienzos, pues uno a veces tiene que repasarlo. Yo he encontrado vistas distintas, pero esta en particular fue la que realmente más enfatizó ese vaciamiento de esos lienzos.
Otras pues aparecen por allá o encima de un ataúd o algo, pero algo más artístico. Y ahí que yo encontré y me gustó porque Pedro fue el que entró, el otro se quedó afuera, maravillado, y Pedro llegó y pudo ser testigo de eso. Bien, en el verso 1 del capítulo 21 de Juan, se dice que esta aparición de Jesús a sus discípulos se llevó a cabo en esta región de Galilea, en ese mar de Galilea o de Tiberias, o Tiberias. Fíjense, se nos da la lista de 7 de los discípulos. Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Dídimo es gemelo, Natanael el de Caná. A veces yo pienso, ¿verdad? Si era gemelo, ¿qué pasó con ese hermano? Se quedó, lo llamaron más que a ese. Tomás el gemelo, el Dídimo. Natanael el de Caná, y los hijos de Zebedeo, ustedes saben que es Santiago y Juan, que es el autor, de hecho, de este evangelio. Y eran 7, dice, otros 2 cuyos nombres no se mencionan. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver por qué no se mencionan. En el verso 3 vemos que Simón Pedro le expresa a sus compañeros. Recuerden, ya Jesucristo se le apareció en esa habitación, pero comienzan a pasar los días. Y Simón Pedro, cuando está en Galilea, dice, voy a pescar. Y ellos dijeron, pues nosotros vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca. Algunos estudiosos dicen y opinan que Pedro estuvo mal en ir a pescar, porque esto fue como un regreso a su ocupación anterior y posiblemente mostrando una pérdida de fe. Pero otros muchos creen que Pedro no desobedeció ninguna orden de Jesús y que simplemente fue sabio y práctico. Es importante recordar que ellos fueron de Jerusalén a Galilea porque Jesús le dijo que así lo hicieran. Está en Mateo 28:10. En Marcos también se nos dice, Marcos 16:7, cuando el ángel se le apareció a las mujeres, se les informó, vayan a los discípulos y díganle que lo esperen en Galilea. Jesús nunca le dijo a los discípulos, espérenme en el sepulcro, o vayan al sepulcro, vayan a la tumba, sino en Galilea. Aún en la última cena, Jesús le indica que en Galilea me verán. Mateo 26:32. ¿Por qué les traigo estos versículos? Mire, porque a veces muchos opinan que los discípulos fueron cobardes. ¿Sabe? Lo hemos oído. Que ¿por qué no se aparecieron allí? Sin embargo, las mujeres fueron las primeras que estuvieron allí. No necesariamente estaban obedeciendo que era en Galilea. Y hay una nota importante aquí que dice la Escritura, para que ustedes vean, realmente no es que las mujeres eran más valientes necesariamente. Las mujeres, dice la palabra, que llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué indica? Que entonces ellas están pensando que van a ungir un cadáver. ¿Dónde está la fe de la resurrección? ¿Se fijan? Aquellos estaban esperando. Ellas, o sea, podrían en sus mentes, a lo mejor va a resucitar después o algo, pero ellas venían con ese propósito. O sea, no estaba, el testimonio no estaba muy claro ahí. Bien, siguiendo con los discípulos en el mar de Galilea, podemos pensar que debido a las necesidades de sustento, ellos se propusieron entonces regresar a su antigua profesión de ocupación de pescar. ¿Para qué? Ganarse la vida. Se podría mencionar que en el mejor de los casos, Pedro y los otros discípulos quizás no estaban seguros de lo que ellos debían hacer de ahí en adelante. Porque recuerden, él se fue, pero y mañana, y pasado mañana, podría haber cierta incertidumbre. Entonces sería razonable que podría haber incertidumbre en ellos, en esta situación. Y la expedición de ir a pescar podría entonces darle suavidad a esa incertidumbre en ellos. Pero esta incertidumbre, porque ellos no sabían, o sea, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer después. Yo sé que él habló de que va a resucitar y nosotros somos sus discípulos, pero ¿qué va a pasar?
Eso contrasta bien grande con los apóstoles, precisamente con Pedro. Fue a pescar, quizás, en lo que las cosas, el agua viene, ¿verdad? Viene. Pero después de Pentecostés, la cosa cambia, que recibieron el poder del Espíritu Santo. Es un contraste bien grande. En Hechos 2:22, donde se nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se presenta al pueblo y dice con poder, y cuando uno lee esto, dice, este no es Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado Dios entre vosotros, y sigue por ahí y dice, este es otro Pedro. Volviendo a la pesca, en el verso 3, nos dice que aquella noche, esa noche que fueron a pescar, no pescaron nada. O sea, que están ellos en incertidumbre, más bien esta frustración. Pasaron toda la noche y no tuvieron éxito. Hayan sido buenos o malos sus motivos, aquella noche no pasó nada. No hubo señales de peces. Habían perdido en cierta forma la esperanza. Además, estaban agotados. Decía el pastor Spurgeon del siglo XIX, decía, para ser pescador, un hombre debía esperar muchas decepciones y con frecuencia arrojar la red una y otra vez, quizás sin atrapar nada. Y en el verso 11, vemos que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era, que era Jesús. Nos dice el verso 8 que ellos se encontraban como a 200, busque este dato, porque a ver qué es lo que pasa, que, o es que no lo pueden ver o algo sucede, pero estaban a 300 pies de distancia, que son 200 codos desde la orilla. Cada una de las primeras 3 apariciones de Jesús a sus discípulos, después de la resurrección en el Evangelio, fueron inesperadas. Nadie se lo esperaba. Y esta que narramos aquí también lo fue así. Ellos no sabían que era Jesús. No sabemos exactamente por qué no podían reconocer la figura de Jesús. Pero tal vez demasiado preocupados por su fracaso, o quizás por falta de claridad, la neblina del amanecer podría ser en el lago. Pero podemos ver que en otras ocasiones también, luego que Jesús resucitó, tampoco fue reconocido inmediatamente. Como así lo fue con María Magdalena. María Magdalena en un momento lo tuvo de frente y no fue hasta que él le dijo María. Y entonces dice Raboni. No fue hasta ese momento y se abrieron los ojos. Y los caminantes de Maús van caminando a su ciudad, van ellos dos y se aparece Jesús al lado de él. Y le habla las escrituras, ellos no saben quién es, se quedan pendientes, pero hay algo que sucede dentro de ellos, lo invitan a comer y cuando él parte el pan, lo reconocen, Jesús, y ahí él desaparece. Que es cuando uno le dice al otro, oye, no ardía nuestro corazón cuando nos presentaba la escritura. Yo imagino, usted imagina Jesucristo explicando toda la escritura en ese camino. Tremendo. Lucas también nos narra que el capítulo 24, el capítulo 24, verso 37, cuando Jesús se le apareció por primera vez a los discípulos a puerta cerrada, ahora esta es la versión de Lucas. Ellos pensaban, dice Lucas, que veían un espíritu. Y Jesús en el verso 18 decía, mirad mi mano y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Inclusive aquí mismo, Jesús también le pidió, en Lucas aparece, no Juan, que si tenían algo de comer, como evidencia de que no era espíritu. Los fantasmas no comen, ¿verdad? Bien, sigamos en el verso 5. Entonces Jesús, desde la orilla, le dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Una pregunta, ¿verdad? Como que Jesús lo sabe, pero quiso decir esa pregunta. Le estaba preguntando, es que se habían logrado pescar algo. ¿Saben qué? Un día a nosotros nos van a hacer la misma pregunta ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos peces has pescado en toda tu vida? ¿A cuántas personas le hemos hablado? Posiblemente no hacen esa pregunta. La pregunta que hizo Jesús, ¿él sabía la contestación? Claro que sí. ¿Cómo
Como el caso de Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Él lo sabía, pero él lo que quiere es una respuesta. Siempre, siempre el Señor quiere una respuesta de nosotros, nos hace responsables de todas las situaciones. ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondido? ¿Dónde te has metido? ¿Hasta dónde has bajado? Pensaría lo que le estaba diciendo a Adán. Él sabía la contestación, pero él quería, en este caso, con los apóstoles, que ellos expresaran su situación de desaliento, de lo que había sido una noche de pesca sin éxito, y haciéndole entonces responder con un enfático cuando él dijo, ¿tenía algo de comer? No, bien duro, no, no tenemos nada. Entonces, Jesús en el verso 6 le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Miren, miren qué intrusión, ¿verdad? Ellos son pescadores. Para ellos sería una extraña sugerencia para los discípulos. Primero, ellos pensarían que no había razón lógica de pescar a las 2 de la mañana cuando se pesca por la noche, ¿verdad? Que los peces suben más a flote. Sería mejor, o sea, que el pescar por la mañana sería mejor que por la noche. No tiene lógica. Tampoco, no había razón por la que pescar por un lado del bote, de la barca, sería mejor que por el otro. Si aquí hay peces, porque aquí no hay. Pero ellos, esa es la instrucción que le estaban dando. Pero esto tampoco esa instrucción de Jesús no fue una prueba de confianza para ver si ellos confiaban en él, porque ellos no sabían que era él hasta que atraparon los peces. Continuando el verso 6, vemos que ellos entonces echaron la red y al sacarla, inmediatamente aparece la red llena con una gran cantidad de peces. Maravilloso, hermano, pensar que Jesús se le apreció en el trabajo a ellos. Él estaba mostrando a sus discípulos su interés y poder también en las áreas comunes de su vida, como también en nosotros, en nuestro diario vivir. Jesús está siempre al lado de nosotros y nosotros a veces nos levantamos y seguimos caminando sin saber, ¿verdad? Simplemente como que nos olvidamos, nos despegamos de esa realidad y Él está ahí para bendecirnos. Dice el verso 6, que nos dice que ellos ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que habían. Los discípulos obedecieron lo que el hombre de la orilla les dijo. ¿Saben qué? Y tuvieron éxito de lo esperado. Esto, hermano, nos muestra que hay una diferencia en trabajar sin una guía divina que trabajar con la guía divina, como hicieron en este caso. Y esa experiencia de esta gran pesca de los discípulos sería para ellos, ¿saben qué? Como una parábola futura de su actividad misionera que ellos prontamente, ya faltaban pocos días para Pentecostés, prontamente la actividad misionera que ellos se la avecinaba en el futuro, cuando viniera este evento de Pentecostés. Pero esta actividad pastoral siempre tendrá éxito mientras se oye la dirección del Señor resucitado, igual que nosotros. Si nosotros le damos la oportunidad al Señor que obre con su poder entre nosotros, también podríamos quedar sorprendidos, al igual que los apóstoles, con los resultados de nuestra labor en la iglesia. En la iglesia. Pero fíjense que Cristo solo tuvo que desear y los peces vinieron nadando en grandes bancos hasta la red. Es más o menos la misma palabra en la creación cuando él dice fiat, que es en latín, fiat lux, o sea, hágase la luz y se hizo la luz. El Señor desea y eso sale. Como yo decía el domingo pasado, ahí no hay mega, ni giga, ni nada más rápido, ni fibra óptica, nada, todo ocurre inmediatamente. Este milagro, nosotros tenemos que hacer algo para cosas que ocurran así. Pero nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte, hermano? ¿Cuál es? Echar la red. Echar la red. En otras palabras, tener confianza y fe de lo que estamos haciendo, principalmente en la obra del Señor. Este milagro ciertamente, sin embargo, miren, ni los pescadores, ni la barca, ni sus instrumentos de pesca, ninguno de ellos fueron ignorados. Todos de ellos fueron usados, todos fueron empleados. Igualmente nosotros aquí en la iglesia.
para la salvación de las almas, Dios obra por todos los medios, usándonos a todos con lo que tenemos y en la capacidad que tengamos. Otra cita de Pastor Spurgeon del siglo XIX dice: Dios se agradará de la locura de predicar para salvar a los que creen. Tal vez si los apóstoles no hubieran ido a pescar durante la noche, Cristo no le hubiese dado los peces por la mañana. Si no salieron por la noche, no tenía la bendición al otro día. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser intencionales. De nada vale yo conocer la palabra, de nada vale yo tener conocimiento y no hacer lo que tengo que hacer. Tenemos que ponerle intención, sabor a las cosas que hacemos en la iglesia y nosotros mismos tenemos que crecer leyendo la palabra cada vez, pero tenemos que ser intencionales en hacerlo. En otras palabras, ¿saben qué? Él no viene a bendecir a los ociosos necesariamente, sino que Él actúa soberanamente en los que laboran en la viña. Y estaré en la viña trabajando, ¿verdad? Que lo hemos cantado aquí, en la viña del Señor. Seguimos, veremos, ahora en el verso 7, vamos a ver que los discípulos entonces reconocen a Jesús. Vamos a ver cómo fue esto. Y esto fue porque al ver este gran milagro, entonces aquel discípulo, ¿verdad? Es peculiar que Juan en su mismo evangelio dice, aquel discípulo a que el Señor amaba. Tenía ese título, que era Juan. Él le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Pero Juan fue el primero en identificarlo. Y entonces, en el verso 8, vemos que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando entonces la red, que estaba como a 200 codos de la orilla, arrastrando la vista de arrastrar los peces. Ok. Ese Señor, dijo Juan, porque Juan sabía que algo tan maravilloso como este milagro tenía únicamente que venir de Jesús. Juan fue el primero en llegar al sepulcro, importante, antes que Pedro, y reconoció también el hecho de la resurrección y vio los lienzos allí puestos, pero no entró. También se adelantó aquí a Pedro. Así que también Juan reconoció la identidad del Señor desde la barca hasta la orilla antes que Pedro. Hay como una competencia. Aunque vemos que Juan es el primero en reconocer, mas sin embargo, Pedro siempre va a ser el primero en devoción. Porque, recuerden, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, Pedro hasta sacó la espada y le picó la oreja a Marco. O sea, él iba adelante, era intencional, súper intencional. Porque dice la palabra que él se ciñó la ropa y se tiró al mar, se arrojó al mar para alcanzar lo más pronto posible a Jesús. Porque él pensaría que si se quedaba en la barca, no era lo suficientemente rápido esa barca para llegar a Jesús. Y además, ¿saben qué? No quería que tal vez Juan fuera el primero. Tal vez, a lo mejor Pedro pensó, a lo mejor puedo caminar por el agua. Pero él se fue, se tiró en fe, ¿verdad? Bien, ahora vemos que Jesús prepara a los discípulos, los invita a desayunar. Los llama a desayunar. Una invitación. ¿Saben qué? La anterior ahí. Ajá. Hay muchas invitaciones de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, en Juan 1:39 dice, venid y ved. Luego en Mateo 11:28 dice, venid y aprender. ¿Ven? Como las invitaciones que nos dice el Señor. Venid y descansar, nos dice Marcos 6:31. Venid y comer, como es este caso. Y este último, que es más que me gusta, en Mateo 25:34, dice, venid y heredad. Cuando nosotros estemos, ¿verdad?, en ese reino. Venid y heredad este reino, preparado desde la fundación del mundo para todos nosotros. Ahora, nosotros necesitamos que Él nos alimente con su palabra antes que nosotros podemos dar alimentos a otros. Pónganse a pensar, yo me imagino
Todos aquí en un momento dado quizás hemos montado en un avión, ¿verdad? Y ustedes saben que antes de despegar o mientras está despegando, está la azafata o un señor saca un salvavidas y entonces le dice, estas son las instrucciones de salvavidas para que usted se lo ponga. Póngaselo usted primero antes que si tiene un niño. Piense, porque si yo he visto al niño primero y en un momento nos ahogamos o algo, pues me ahogo yo y se ahoga el niño. O sea, yo necesito estar preparado, preparado, en este caso con la palabra, para poder ir a los demás, como esta instrucción que se da en los aviones. Continuamos con el verso 9. Se nos informa que al descender los discípulos vieron brasas puestas, como está ahí, brasas puestas y un pez encima de ellas. El verso 10, Jesús le dice que traigan los peces que acaban de pescar, porque la palabra dice que lo que hay es uno. Yo imagino que ahí hubo al principio quizá una multiplicación o algo, no especifica, pero podría ser. Otra vez esto nos recuerda que cuando él le dice, traigan los peces que acaban de pescar, y vuelvo otra vez, traigo lo mismo. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, se nos puede interrogar con algo parecido. Traigan los peces, y uno quizás dice, mira, lo que tengo aquí es un chillito, tenemos que hacer, trabajar en la viña. Otra vez, siguiendo el verso 11, vemos a Pedro sacando la red llena de miren la palabra, 153 peces grandes. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153. La observación del número exacto, y es un detalle bien importante, de peces y el hecho de que la red no se rompiera, refleja que el que escribe, en este caso Juan, el Evangelio, es un testigo ocular con experiencia de pescador. ¿Por qué no 150? ¿O por qué no 155? ¿Por qué específicamente 153? O sea, contaron 1, 2, 3, hasta llegar ahí. Eso le da veracidad a la palabra, porque quiere decir que hubo un testigo que miró eso, que vio eso. Juan ese es el testigo ocular, y Juan es el que escribió este evangelio. Cuando a Cristo lo crucificaron, Juan vio cuando el soldado le atravesó el costado a Jesucristo. ¿Y qué dice Juan? Y yo vi salir sangre y agua. Y el que vio esto da testigo de la verdad. El mismo el que está escribiendo, es algo bien parecido a eso. O sea, miren este detalle. Salió sangre y después salió agua. Y lo estoy diciendo yo estoy atestiguando, y ahí está escribiendo él también. Yo lo vi. Y en este caso, contaron los peces, 153. ¿Por qué no, como dije yo, por qué no redondeó a 150? No sabemos. Cuando los discípulos llegan a la orilla, notaron que Jesús seguía siendo humilde, como siempre, al ver que él preparó comida para ellos. Qué lindo eso. Sigamos con el verso 12, donde Jesús le dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Ya sabían quién era, ¿verdad? Pues dijeron que el Señor. Pero cuando estaban ahí desayunando, nadie se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo, dice la palabra, que era el Señor, pero nadie, estaban ellos aturdidos. Aquí el verbo traducido como preguntarle, significa más bien cuestionarlo o probarlo, como si fuera a examinarlo en un interrogatorio. Cada uno de ellos se sintió convencido de que era el Señor, y una nueva reverencia en ellos evitó que lo cuestionaran. Quizás es ese temor reverente que se tiene, ¿verdad?, cuando tiene al Señor de frente. Ya en el verso 13 se nos dice que vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Cuando dice el Evangelio que le dio a sí mismo del pescado, evidentemente algo solemne y significativo en su modo, indicando que ellos debían considerarlo a él como la persona que le suple sus necesidades, porque ellos simplemente se pusieron allí y él les servía. Bueno, para concluir, quisiera comentar algo sobre los discípulos estando alrededor del maestro en esa mañana. Asumimos, ¿verdad?, de
la información que yo recogí. Posiblemente Pedro, mirando, ¿verdad?, el fueguito que tenían ellos ahí, el Señor ahí, con el pez, al mirar ese fuego del carbón donde se cocía el pez, quizás él recordaba cuando él estuvo calentándose y cuando negó a su maestro en aquella fría noche de su arresto. ¿Recuerdan? Él fue y él vio que lo estaban azotando y él estaba con los demás calentándose. Que es una señal que ya, el pastor mismo lo ha dicho, a veces nos queremos calentar con el mundo, no como mientras pasan las cosas. No. Pedro, por eso es que después al final del Evangelio lo hacen confesar 5 veces. Pedro, ¿me amas más que esto? Así que pensó eso Pedro. Tomás, que dijo, si no pongo mi dedo en su costado y en la llaga, no creo. Tomás, mirando ahí a Jesús, podía haberse preguntado cómo él se había atrevido a pedir semejante prueba de un hecho tan evidentemente como la resurrección. Si ya él se había aparecido y los otros apóstoles dijeron, sí, estuvo aquí, pero él no. Él estaba retranca ahí. Y Natanael, el de Caná, posiblemente recordaría, según Juan capítulo 1, verso 46, cuando Felipe le dijo, hermano, Felipe, sí, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael responde a Felipe, ¿acaso de Nazaret va a salir algo bueno? Tenía mala fama ese pueblo, mala fama. Dice, cuando dice que el Mesías viene de allá y ellos están esperando al Mesías con poderes y con muchos portentos superiores y todo. Y Natanael le responde eso. Pero ¿saben qué? Y posiblemente les recordaba eso. Ahí estaban también los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, el que escribe, conocidos también como los hijos del trueno. Estos podrían recordar que en un momento de coraje o vanagloria, ellos le pidieron a Jesús que le permitiera bajar fuego del cielo porque estaban en Samaria y querían quemar. Dice, danos el poder para bajar fuego como Elías, para quemarlos a ellos, porque estos samaritanos no aceptaron la palabra. Y siempre Jesucristo le contesta, ustedes no saben de qué espíritu, ustedes no saben lo que están diciendo. Pero también en Mateo 10, 36, dice, se nos habla de una petición, estos dos hermanitos, que en su reino ellos querían que se sentara uno a su lado y el otro al otro lado. Podrían estar pensando, qué pretencioso fuimos. Bueno, al principio del capítulo 21 vimos que se nos dan, de los 7, no se nos dan más que 5 nombres de los discípulos de esta historia. De los otros 2 discípulos que no se mencionan, dicen algunos, esos 2 que no se mencionan pueden ser tú y yo. Amén. ¿Algún comentario? Hasta aquí el estudio. ¿Alguien que quiera traer algo?